¿Soy la mala por fingir? ¿No sabía que era adoptada para avergonzar a mi profesora? Cuánta falsa, porque hay suficiente información en mi mind que podrías reconocer si me conoces. Ok, estoy en la escuela secundaria y esto fue en mi clase de inglés. Nuestro profesor real está de baja por paternidad y tenemos una sustituta a largo plazo. Así que ayer ella nos estaba diciendo que quiere que escribamos memorias personales sobre algo muy importante en nuestras vidas, y enumeró varios ejemplos para diferentes estudiantes. Me dijo que podía escribir sobre mi adopción y cómo me sentí cuando mis padres me lo contaron. Debí de hacer una mueca, porque no soy adoptada. Tengo 2 papás, pero me tuvieron por gestación subrogada, así que técnicamente hubo una adopción legal por parte de mi padre no biológico, pero uno de mis padres es mi padre biológico, y mi madre biológica es la hermana de mi otro padre, que donó su óvulo y me gestó. Creo que sería una exageración llamarme adoptada. Además, la sustituta no tiene ninguna base para saber nada de esto porque todo lo que he escrito en clase es que tengo 2 padres. Como sea, ella es un poco anticuada y no le gusta cuando hablamos muy fuerte, lo que para ella es hablar a un nivel normal de interior en tareas de grupo, hacemos caras normales, y lo que sea. Básicamente me llamó la atención por hacer una mueca y me dijo, Ope, si no quieres escribir sobre ser adoptada, puedes elegir otro tema importante para tu vida, quizá como ayudas a tu padre en casa. Uno de mis padres tiene parálisis cerebral y es casi ciego por neuropatía óptica. Escribí brevemente sobre eso en la tarea de introducción con nuestro otro profesor, así que debe haberlo dejado con ella para que conociera a la clase. Estaba confundida y le dije, no soy adoptada. Ella se puso la mano en el corazón y dijo, oh, cariño. Entonces mi cerebro, que iba con retraso, se puso al día y me di cuenta de que ella pensaba que yo era adoptada porque tenía 2 padres. Así que en este punto pienso, da igual, voy a seguirle el juego, así que la miro alterada y le digo, no sabía que era adoptada. Ella se asusta un poco y le dice a todo el mundo que empiece a escribir algo. Muchos de mis amigos se ríen en voz baja porque saben que no soy adoptada, así que ella les dice que se callen, que no tiene gracia y que se pongan a trabajar. Yo le digo, ¿cómo que soy adoptada? Intenta decirme que no me preocupe y que se lo pregunte a mis padres cuando llegue a casa. Y yo, ¿cómo puedo ser adoptada? Así que me manda con la orientadora escolar. Y yo básicamente le conté esta historia y ella básicamente me transmitió la sensación de que era una putada meterse con la sustituta de esa manera y que podría haberle explicado que no soy adoptada porque ahora la he hecho preocuparse innecesariamente y la he avergonzado. No creo que le corresponda a ella decidir lo que quiero compartir o no, y siento que es su responsabilidad si se siente avergonzada por las suposiciones que hizo. ¿Quizás eso me convierte en la mala? No eres la mala, la profesora fue completamente inapropiada. Me alegro de que le hayas contestado. La orientadora tuvo una mala perspectiva. Ni ella ni la profesora te respetan como persona, incluida tu intimidad. ¿Y la profesora hablando descaradamente de ti y luego transmitiendo lástima, tu supuesta ignorancia? El personal de la escuela no debería decir detalles de la vida personal o insinuaciones en clase. Es una violación de la intimidad. Tú y tu familia deberían presentar una queja y o reunirse con el director, la profesora y la orientadora. No hay quien pare a esta persona, imagínatela preguntando a los demás. Puedes escribir sobre ser un sin techo, el pasado de tu abuela, la muerte de un gemelo en el hielo el año pasado. Imagínate que en clase se dijeran temas en voz alta para que ella escribiera. Te deseo lo mejor. Sí, eso es básicamente lo que estaba haciendo, como por ejemplo le dijo a mi amiga que escribiera sobre cómo fue emigrar de la India, y le dijo a otro niño que escribiera sobre tener una hermana que sobrevivió al cáncer infantil. La hermana también va a nuestra escuela secundaria y hay como una pequeña placa para ella en la oficina que pusieron allí durante el mes del cáncer infantil hace un par de años, cosas por el estilo. No eres la mala, la sustituta se pasó de la raya metiendo tu vida personal. A menos que le des permiso para compartir tu trabajo, ella no tiene ningún derecho a hablar de ello a la clase o a los otros profesores. Tienes que contárselo a tus padres. Deben escribir un correo electrónico sobre tu derecho a la intimidad y enviárselo al director, a la profesora, a la orientadora escolar y a la persona del distrito encargada de la consejería. Es necesario que lo difundan por ahí, porque es la causa de muchos cotilleos en el comedor de los profesores. Ese podría ser el origen de su suposición de que eras adoptada. Hay que despedir a la sustituta y traer a una nueva. Mencioné que tengo 2 padres en una tarea introductoria del tipo, escribe sobre ti mismo, el primer día de clase, así que fue algo que compartimos con el profesor y en pequeños grupos, por lo que no diría necesariamente que violó mi privacidad,
En realidad solo que utilizó esa información para hacer una suposición. Se hacen muchas suposiciones sobre nosotros, así que estoy acostumbrada, pero a estas alturas ya me molesta. Cuando estaba en preescolar, una ayudante de clase preocupada, mis padres están bastante seguros de quién era porque ella siempre decía algo al respecto, pidió una especie de control de bienestar o de los servicios de protección de menores, no estoy segura, porque mi padre me llevaba y me traía de la escuela todos los días y esta señora pensó que era peligroso, supongo, que camináramos 400 metros, ya que él es ciego y usa un bastón blanco. Sin embargo, donde vivimos es muy accesible y tiene puntos táctiles en todos los cruces de calles. Recuerdo que me sentía especial porque mi padre siempre me pedía que mirara a ambos lados y me preguntaba si veía algún coche. Él escuchaba el tráfico y sabía cuándo era seguro cruzar, pero me estaba enseñando sobre la seguridad al cruzar la calle y además yo me sentía muy útil e importante por mirar por él. En fin, lo único que recuerdo es a unas personas muy amables que vinieron a hacerme preguntas y a darme un tentempié y a pasar el rato con nosotros. Pero en realidad eran trabajadores sociales y estaban viendo cómo mi padre podía cuidarme y alimentarme. Recuerdo que les impresionó mucho que me cortara la corteza del bocadillo y recuerdo que me sorprendió que sus padres no les cortaran la corteza a ellos, sin darme cuenta de que les impresionaba que pudiera hacer algo tan básico como preparar un bocadillo siendo ciego. Y eso es solo un ejemplo de los problemas que hemos enfrentado. Realmente no sé si la escuela aceptaría el ángulo de la privacidad. Tampoco me voy a meter en problemas por esto, así que no me gustaría pedir a mi padre que hiciera una reunión con el director. En general, solo dijeron que mi respuesta fue bastante buena y me sugirieron que llenara un informe de incidentes y mantuviera un registro de las cosas que suceden solo en caso de que la sub intente armar un problema en algún momento y haya un rastro de papel en mi defensa. No eres la mala. Eso fue muy gracioso. Discutir la paternidad de un estudiante delante de toda la clase es una mina terrestre y ella la pisó. Ahora sabrá que no debe intentarlo de nuevo con alguien que pueda resultar perjudicado por la discusión. Sí, fue un mal movimiento por su parte. La OP tuvo una respuesta brillante, sin embargo. No creo que le corresponda a ella decidir lo que quiero compartir o no, y siento que es su responsabilidad si se siente avergonzada por las suposiciones que hizo. Esto es lo que más me irritó. Se pasó de la raya, aunque fueras adoptada, y el hecho de que se sienta avergonzada no es culpa de nadie más que suya. Te debe una disculpa por ser invasiva y hablar de ello delante de toda la clase. Nadie tuvo en cuenta lo avergonzada que podías estar. No eres la mala, pero la profesora y la orientadora sí. Soy la mala por informarle a mi cuñada que ella y mi sobrina fueron las únicas personas que no vieron venir la respuesta de su hija. Mi cuñada se casó con mi hermano hace 10 años. Cada uno tenía una hija, ambas tienen ahora 18 años, de relaciones diferentes. A mi sobrina le entusiasmaba la idea de tener un hermano y una familia más grande. Solía pedirle a su padre que le diera un hermano cuando aún estaba en preescolar y, aunque dejó de pedírselo, el deseo se mantuvo. El hecho de que pensara que mi sobrinastra era la mejor y más guay persona del mundo hacía que la ilusión fuera más palpable. Pero desde el principio quedó claro que mi sobrinastra no veía a mi sobrina con los mismos ojos. Las niñas eran muy diferentes y muy pronto mi sobrina se volvió muy exigente con el tiempo de mi sobrinastra y mi cuñada y mi hermano estaban muy ansiosos por verlas pasar tiempo juntas, así que animaban a mi sobrina en su exigencia y regañaban a mi sobrinastra por querer poner a sus amigas por encima de su hermana. Empecé a preocuparme por lo exigente que estaba siendo mi sobrina. Ni siquiera le preguntaba a mi sobrinastra si quería hacer algo, sino que se lo ordenaba, y ni mi hermano ni mi cuñada se inmutaban. Mi sobrinastra decía que no y mi sobrina le decía que eso no era una opción. Así que hablé de mis preocupaciones con mi hermano y me dijo que sabía que eso iba a alejar a su hijastra en el futuro, pero que también sabía lo mucho que mi sobrina quería una hermana y lo mucho que su mujer quería que su hija la aceptara como hermana. Así que no iba a involucrarse. Hace un par de años se produjo un enfrentamiento entre mi cuñada y mi sobrinastra del que nos enteramos los demás. Mi cuñada le dijo que tendría que acostumbrarse a tener a su hermana en su vida porque cuando crezca va a tener que dedicarle tiempo y esto es una buena práctica para ello. Mi sobrinastra le dijo a mi cuñada que podría no verla en absoluto y mi cuñada dijo que eso no era posible y que siempre formaría parte de la familia. Mi sobrinastra cumplió 18 años en julio, se mudó de casa de mi hermano y mi cuñada y desde entonces no ha ido a visitarlos ni ha mantenido el contacto con ellos. Mi sobrina ha intentado hablar con ella por DM o llamarla pero la ha ignorado e incluso bloqueado en algunos sitios. Las únicas personas a las que esto pareció sorprender fueron mi cuñada y mi sobrina. Mi sobrina lloró durante días por ello y dijo que no lo entendía mientras que mi cuñada ha refunfuñado durante meses por ello.
Pero durante las Navidades se puso peor que nunca cuando ella se presentó en la fiesta familiar que celebramos el día 30 y se puso a criticar a su hija y a decir lo sorprendentes que eran sus acciones. Gran parte de la familia se alejó de ella, pero cuando se sentó a mi lado para desahogarse, le dije que solo ella y mi sobrina estaban sorprendidas y que el resto vimos venir las acciones de su hija a la legua. Saqué a colación que mi sobrinastra incluso le había dicho lo que haría hace 2 años y ella no le creyó. Mi cuñada me llamó insensible y me dijo que nadie podía saber que una adolescente iba en serio cuando hizo su pequeña rabieta. Ella dijo que la mayoría de los niños nunca querrían estar lejos de sus hermanos o de sus familias de esa manera y es cruel que yo mienta y afirme lo contrario. ¿Soy la mala? No eres la mala. Las madrastras como ella destruyen a sus familias tratando de obligarlas a estar más perfectamente unidas de lo que es razonable. Todos los días hay aquí una historia de padres despistados que intentan obligar a sus hijastros a querer a sus nuevos parientes. Todos los días acaban en desastre. Todos los días hay padres que intentan obligar a su nueva familia a integrarse en la familia de fantasía que imaginan. Todos los días hay un padrastro frustrado y desconcertado, o un hijastro frustrado y enfadado. Padres que están tan metidos en su nueva pareja que sus hijos se pueden ir al infierno si no sienten lo mismo. Dijiste la simple verdad que ella necesitaba oír. Y de alguna manera eso te convierte en la mala. No puedes llegar a esa gente, no puedes razonar con ellos. Además, siempre parece peor cuando viene directamente del padre biológico del niño. Los antecedentes de mi sobrinastra son bastante traumáticos, sinceramente, y que su madre se casara con mi hermano y tratara de obligarla a tener una relación específica simplemente no funcionó para mi sobrinastra como lo hizo para mi sobrina. Siempre me sentí mal por ella porque nunca fue mala por querer pasar tiempo con sus amigas en vez de con ella o por no querer hacer algo que no le gustaba. Pero mi cuñada le quitaba la capacidad de elegir la mayoría de las veces. Ella dijo que la mayoría de los niños nunca querrían estar lejos de sus hermanos o de sus familias de esa manera, y es cruel que yo mienta y afirme lo contrario. Ja 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 ja. Literalmente bailé el día que mi hermano se fue para un campamento de entrenamiento. Fue horrible conmigo mientras crecía y me estresaba muchísimo. Perdí 25 libras mientras él estaba en el campo de entrenamiento porque ya no comía por estrés. Tengo 50 años y todavía me refiero a él como mi estúpido hermano. La universidad que elegí estaba lo más lejos posible y aún así pagaba la matrícula estatal. No quería aumentar el riesgo de que mis padres me visitaran. No creo que necesitara molestarme porque unos años más tarde visitaron muy poco a mi sobrina, su única nieta por aquel entonces, cuando vivía en la misma ciudad. Yo no era la única persona que no veía la hora de escapar de nuestros padres y hermanos. Es cierto que algunos de mis amigos se llevaban bien con sus hermanos. No tenía muchos amigos que tuvieran familias ensambladas, así que no puedo hablar de eso. No he hablado con ninguno de mis hermanastros desde que salí por la puerta a los 18 años. Hace 40 años. ¿Qué opinas de estas historias? Deja un comentario, y no olvides suscribirte para ver más historias interesantes.